Hola amigas, queridas, estamos un día más con todas vosotras en el programa Nunca Solas. Es para nosotros un gozo el poder realizar este programa y poder estar compartiendo con vosotras. Estoy aquí con mi amiga Rocío. ¿Qué tal, hermana? Todo bien, de verdad aquí. que... Es un placer, ¿verdad? Poder estar aquí. Aunque nos cuesta, pero estamos aquí. De verdad que disfrutamos un montón. Sí, Betty, ¿cómo estás? Hola. Saluda aquí a nuestras amigas que están con nosotros. Hola, ¿cómo están? Hola, hermana Rocío, Eugenia, muchas gracias por haberme podido invitar a este programa. Realmente es una palabra poderosa, dice caminando por el desierto, ¿no? Ese es el título del programa. Estoy bien, gracias a Dios, gozosa aquí de compartir con ustedes una nueva experiencia. Pues mira, ya ha dicho Betty de qué va a ser nuestro programa hoy, ¿verdad? Sí. Caminando en el desierto. Y bueno, chicas, pues yo estaba meditando y estaba pensando qué significa y simboliza el desierto. Estaba pensando es un lugar árido, un lugar seco, un lugar despoblado, un lugar donde casi no hay nada que pueda florecer. Eso naturalmente hablando. Era un poquito lo que yo pensaba, ¿no? Un lugar de sed, un lugar de necesidad y un lugar de mucha dificultad. Estaba yo pensando, no sé ustedes qué piensan. Pero ¿no? déjame, Eugenia, decirte algo. Yo estaba viendo también sobre el tema y encontré algo interesante. Yo por ahí leyendo en el año 1948 más o menos dice que hubo un primer ministro de Israel, el cual ya soñaba que florezca el desierto. Oh, fíjate, ¿no? Entonces, qué interesante, porque si nosotros nos ponemos a ver, Israel dice que el 60% es desierto, donde no hay vida, Totalmente donde de acuerdo, no hay sí, nada. Sí. Pero ya leyendo un poquito más podemos encontrar cómo hoy actualmente Israel en una parte del norte, si no me equivoco, de Israel ya da producción. Es más, está produciendo entre otras cosas girasoles, algunos cereales, por lo que entiendo. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva, hermanas, no? En que si este hombre soñó en aquel momento con encontrar florecer Israel, ¿cuánto más deberíamos soñar nosotros, no? Con poder florecer nuestro florecer. desierto. Tiempo de sed, tiempo de escasez, tiempo de enfermedad, puede ser un desierto, Sí. Tiempo de soledad, tiempo de crisis. Podemos estar sintiendo ese camino del desierto, pero debemos de anhelar que en tiempos de desierto podamos experimentar, fructificar nuestra vida cada día. Y a mí me gustaría poder hacerle una pregunta a nuestra invitada, Rocío, en esta mañana. ¿Qué necesitamos, tú crees, Betty, para poder florecer nuestro desierto? Bueno, como ya hemos dado la introducción, ¿no? ¿Qué es un desierto, no? Si nos imaginamos, pues vemos pura arena, ¿no? Y un sol abrasador, mucho calor, mucha sed y no hay nada, ¿no? Entonces, cuando uno entra en ese desierto espiritualmente, en los problemas, en las pruebas que pasamos, lo vemos así, que no hay nada, ¿no? Y si nosotros cambiamos esa actitud, como nos dice, ¿no? Una actitud positiva, una actitud de buscar más a Dios, ¿no? Y nos agarramos más de Él, entonces ahí es cuando empieza el desierto a querer florecer. Yo creo que necesitamos tener esa actitud, como dice, de no solo exterior. Muchas veces hablamos a mujeres que conocen a Dios, o puede ser que no estén conociendo a Dios, pero sí estén pasando tiempos de prueba. Y yo pienso en que trabajar el exterior en este tiempo que vivimos, las mujeres saben muy bien trabajar su exterior, pero no saben trabajar su interior, no saben trabajar con su corazón, no saben trabajar con esos momentos de aflicción. Cuando todo es de flor y de color de rosa, qué bonito, ¿no? Pero cuando tú empiezas a pasar por ese tiempo y proceso de desierto, qué difícil, ¿no? Sí, yo me atrevo a decir algo.
debemos considerar la enseñanza de la palabra. Cuando nosotros podemos enfocarnos en que cuando el pueblo de Moisés, los egipcios pasaban el desierto, muchos de ellos sabían que había una tierra prometida. Asimismo, nosotras sabemos que hay una esperanza en Cristo, que Él es la tierra prometida para nosotros, a donde vamos cada día conociéndolo. Sin embargo, asimismo hay mujeres que conocen de Dios, pero aún están atravesando ese desierto. Yo me atrevo a decir que como el pueblo de Israel pasó, salió, pero su corazón no. Y es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud, de la manera en la que ellos vivían, había algo. Ahí no les faltaba nada. Tenían cómo comer, tenían cómo vestirse, todo. Pero eso era algo que estaba cerca de su mano, aunque eran esclavos. Pero vemos cómo al salir de Egipto, introducirles en el desierto, porque fue algo que Dios permitió y que Dios los introdujo, ahí sus corazones fue donde fueron más probados. Y como estamos diciendo, nuestro corazón es, terriblemente probado en el desierto, pero no se daban cuenta de algo el pueblo de Israel, que nada les faltó en el desierto. No. Por el día era un calor abrasador, sin embargo, dice que había una nube que los cubría y los protegía. Por la noche era un frío terrible, pero sin embargo había una columna de fuego que realmente les producía ese calor, ¿no? Hay algo que también a mí me llama siempre mucho la atención. Su ropa no se desgastó, fíjate, no pasaban enfermedad. O sea, hay detalles maravillosos que la mano de Dios muestra a nuestro favor en los tiempos de desierto, pero que a nosotros nos resulta bien difícil de detectarlos, ¿no? Pero así mismo, hermana, cuando uno va introduciéndose un poco más, el pasar un desierto es muchas veces rebelarse, ¿no? Hemos visto también cómo el pueblo de entonces que salió se empezó a rebelar, porque hubo un momento en que ellos reclamaron a Moisés y decían, pero ¿cómo? Estamos aquí y no llegamos aún a la tierra prometida. Y entonces mucha gente se rebeló, y ahí es donde tú dices, el corazón muchas veces está mirando atrás. Y es lo que ahora podemos ver. Muchas personas están pasando pruebas, pasamos dificultades y nos enfocamos en ver, ay, pero si yo hubiera hecho, pero si yo hubiera, ¿no? Lo típico. Pero ¿qué pasa? Lo que necesitamos es avanzar, y no olvidemos que el corazón del hombre es probado con estos desiertos. Sí, ¿no? Podríamos decir que los desiertos son las pruebas que vienen a nuestra vida. Entramos en un tiempo de pruebas, de que Dios nos prueba el corazón, como dice que cómo está nuestro corazón, ¿no? Y entramos en ese desierto, en esa prueba difícil muchas veces, que es el poder salir de ahí, ¿no? Y muchas veces, como decía nuestra hermana Rocío, nos rebelamos, ¿no? Si te rebelas tú, como el pueblo de Israel, que se estancó en el desierto, que no pudo avanzar, o nosotros tomamos otra actitud y decimos, yo voy a pasar esto, con la ayuda de Dios voy a salir. Y como se dice, sembrar en el desierto también es sembrar nuestra fe, sembrar la confianza en Dios, sembrar con lágrimas, ¿no? Y entonces después va a venir ya la bendición a nuestras vidas. No sé algo, qué les parece. Sí, hermana, es muy importante, porque Eugenia decía algo, cambiar de actitud, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentamos un desierto? ¿Nos cuesta? ¿Nos es agradable? Yo creo que a la mayoría nos cuesta. No es fácil pasar una prueba, una lucha, porque hay cosas en las que no estamos preparados. Pero ¿qué pasa cuando de pronto cambiamos de actitud, ¿no? Cambiamos esa mentalidad de decir, bueno, ahora he comprendido que no estoy solo, que no estoy sola. Voy a tomar las armas de Dios, las que Él me ofrece. Voy a enfrentar mi desierto y voy a salir con una actitud nueva. Cambiando primero mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque si he conocido a Dios, si sé que Él está de mi lado, entonces yo tengo la victoria hecha.
pero tengo que dar la talla. Tengo que tener una actitud positiva, obediente y saber enfrentar lo que me toca en mi batalla. Hay algo, mira, yo creo que algo que nosotros no entendemos en muchas situaciones es que Dios te lleva al desierto. Sí. Y no nos damos cuenta de eso. Pensamos que es la vida, pensamos que es porque hemos tomado malas decisiones que también nos lleva al desierto. Pensamos tantas cosas, pero cuando uno dispone en su corazón el pensar y decir, bueno, es que Dios me ha metido en este desierto y de la misma manera que Él me ha metido, Él cada día me va a dar momentos y me va a poner cómo salir de esos momentos en los que estoy pasando. Es que ahí es donde, hermana, uno debe entrar en eso. O sea, como tú bien dices, y lo hemos pasado, con convicción, hermana, tú has pasado también. Exacto. Es Dios quien nos mete muchas veces, pero para el hombre natural y normal siempre es la queja de decir, pero ¿por qué yo? ¿No? Mira, o sea, hay algo bien interesante, y perdona que te corte. Cuando ellos entran en el desierto en esos 40 años, ¿por qué ellos perdieron? Muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué se quejaron? ¿Por qué se compararon? Huyeron. ¿Por qué huyeron? ¿Es que solo Dios habla por boca de Moisés? O sea, y así es el día de hoy mismo. Pero eso, ¿a qué les llevó? No a estar sembrando en el desierto, no a estar entendiendo, no a cambiar de actitud, que va. Y eso, lo que es peor, se perdieron. Totalmente. Se perdieron, hermano. Es más, nos atrevemos a decir que ni Moisés llegó a la tierra prometida. ¿Por qué? Falló. Porque falló. ¿Por qué? Ahí está, ahí está. Exacto. Entonces tenemos mucho ejemplo para ponerlo en práctica y entender que, como tú bien dices, yo tomo eso muy para mí. El Señor me ha llevado a desiertos donde yo no he entendido. Yo he dicho, no, Dios es amor, que sí es amor, pero también dice su palabra, paciencia, que es un padre que corrige. Exacto. Y cuando nos corrige un padre, lo hace ¿por qué? Por amor también. Y mucha gente se cuestiona y dice, pero ¿por qué Dios? ¿No? Yo el otro día oía a un muchacho y decía, pero ¿por qué Dios manda al infierno? Y yo decía, es que Dios no manda al infierno, Él nos ha dado el libre albedrío. Para nosotros escoger. Y nosotros escogemos. A Él no le place mandar a nadie al infierno. No nos enteramos todavía, yo creo, que el desierto es para ser discipulado. Así mismo. Es para ser enseñado. Y también quiero decir en este momento, ¿no? El desierto es doloroso, sí, pero vuelvo a repetir y a recalcar, es muy necesario para nuestra vida, ¿me entiendes? Nos da madurez, nos enseña a depender absolutamente de Dios. Exacto. Claro. O sea, y eso como humanos y personas, mujeres, madres, ¿Cuándo no nos empiezas gusta. tú a comprender eso, hermana? Cuando has entrado en ese desierto, Exacto. cuando has entrado en esos Cuando todo momentos. está llano, todo te es bueno, todo te está hasta permitido, ¿no? Pero cuando tú afrontas esta realidad de un desierto, vas comprendiendo la necesidad misma que tú tienes de Dios, porque entonces no te das cuenta. Perdón, hermana, pero también en el desierto dice que hay limitación, ¿no?, de los recursos. Si nos imaginamos, no hay mucha agua, ¿no? Entonces, también tenemos que saber aprovecharlo, el tiempo, ¿no? Ese recurso que es valioso, el agua que simboliza la palabra de Dios, ¿no? Y cuando entramos en esas pruebas, que son muchas veces como que queremos no estar ahí o saltarnos o retroceder, es ahí donde tenemos que aferrarnos más a Dios, ¿no? Como a través de buscarle, a través de la palabra que simboliza el agua, a través de nuestro tiempo, pues como se dice, el tiempo es valiosísimo, ¿no? Y si no lo aprovechamos bien, pues lo desgastamos. Entonces, cuando entramos en esa dificultad, por ejemplo, yo personalmente entro a la cámara secreta, ¿no? A clamar al Señor. Señor, otra vez metí la pata, otra vez lo hice mal, por favor ayúdame, dame otra oportunidad, ¿no? Es muy difícil, ¿no? A veces el corazón se quiere rebelar, quiere decir, Dios no me ayudó en este problema, situación que yo estoy pasando, ¿no? Y pues nos parecemos al pueblo de Israel, ¿no? Con todo. Y Beticita, yo creo que, como tú bien dices, entramos en un desierto, pero no nos preguntamos algo bien importante. ¿Cuál es el propósito?
porque Dios no hace nada sin propósito. Al entrar, Hombre, lo primero que decimos, ¿por qué? claro, Pero bueno, pero hay un cuestionamos. propósito, hermana, y es Claro. lo natural. no lo entendemos típico. para qué, Exacto. qué hay ahí. A mí hay una palabra que me encanta y es cuando Jesús fue llevado, dice, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y cómo salió de esas pruebas, esas 3 tentaciones? Dice que volvió en el poder del Espíritu. O sea, que lo que la palabra de Dios nos muestra es que en ese desierto y en ese momento, cuando tú dices sí, cuando tú entiendes para qué, cuando tú realmente decides decirle vamos juntos, porque no estás sola. No. O sea, la gente sin Dios, ¿qué piensa? Entro en esta prueba, pero estoy sola. No están mis hijos, no está mi familia, no está mi esposo, estoy sola. Pero es que es tu desierto. Exactamente. ¿Y no les ha pasado que cuando pasan el desierto, es como tú lees lo de nuestro Señor Jesús, pasó el desierto con el Espíritu y se mantenió en el Espíritu? ¿No les ha pasado que al pasar su desierto se sienten más triunfadoras, pero no por ustedes, sino porque Dios ha permitido aquello y las ha hecho más fuertes? Me ha pasado. A mí me ha Me ha pasado pasado. también de ver justamente con mi esposo en un tiempo de aflicción de enfermedad y de verdad que se cumplió esta palabra. Bueno, él lleno del Espíritu, pero muy en debilidad su cuerpo físico por la enfermedad, pero cómo han pasado las semanas y uno podía experimentar en él, ¿verdad?, la llenura, el poder del Espíritu. Que el poder, a veces uno se imagina algo ahí, no, es Un el poder, grandote ahí, ¿me entiendes? No, es el poder de Dios, es la manifestación de Dios, es la presencia de Dios en su vida. Y eso yo le veía como más fuerte en el Espíritu, ¿no? Claro que ¿Te sí. das cuenta? Pero dice que también él buscaba de Dios, pues él testifica, el pastor, dice, yo me agarraba más del Señor, entonces Sí. el desierto es para profundizar, para conocer más a Dios. Es que Exacto. es eso, Entrarnos Betisita, es eso. Yo me atrevo a decir, ¿por qué el Señor nos lleva a un desierto? Porque en su amor, en su corrección, Él quiere no solo que dependamos de Él, sino quiere hacernos de esa llanura, de esa fortaleza espiritual. ¿Para qué? Para seguir avanzando, y no solo me atrevo a decir eso, sino a santificarnos, a hacernos más perfectos como Él quiere que seamos. Porque ¿qué sentido tiene entrar a un desierto si no vamos a aprender nada, si no hay un propósito, si no hay de por medio algo que esté en la voluntad de Dios? La verdad que yo estaba pensando también, hablábamos antes que cuando entramos en ese desierto natural, hablo, necesitas agua, necesitas comida, y hablando de comida natural, hablo, había un detalle del pueblo de Israel, el maná. Dice que el maná no les faltó. Durante todos esos años no les faltó. El maná era una comida, o sea, que tenía unas propiedades, de ahí dice la palabra, tú lo puedes leer, no se enfermaba. Y eso a mí me dejó, wow, ¿cómo puede ser? O sea, pero ellos, como nosotros, se cansaban, se fatigaban de ese maná. Cuando les faltó el agua, dice que no, en la roca llegó, ¿verdad? Habla la roca, él golpeó Moisés, pero habla la roca. Y todo el rato, donde no había agua, donde no había, o sea, había totalmente escasez, dice que el agua estaba, fíjate. Y sin embargo, llevado al ámbito espiritual es lo mismo, porque el Espíritu Santo, ¿me entiendes?, es nuestro alimento. El Espíritu Santo es nuestra agua viva. Entonces lo tenemos cada día. Pero a veces no nos damos cuenta que parte del desierto es para llevarnos a esa esencia que somos en Dios y que con los años la vamos perdiendo, o con esas pruebas la vamos perdiendo, y no nos damos cuenta que es parte. Y yo creo que es animar en este día a las personas que nos están escuchando, porque de verdad que preparar este programa a mí me anima un montón. Yo decía, Señor,
en los procesos de la vida, en los desiertos de la vida, en el camino que hay que pasar en el desierto, gracias Dios. Y muy pocas veces nosotros tenemos esa gratitud. Hermanas, yo creo que comparten algo conmigo también. Es importante ver que cuando uno pasa el desierto tiene la necesidad, como bien lo decían, ¿no? de comida, de ropa, de lo que se necesita cuando uno pasa. Pero en nuestros desiertos nuestro mejor alimento es la palabra, ¿no? Esa palabra que nos va a dar vida, que nos va a dar aliento. Y es lo que hoy quisiera animar a toda mujer también que nos está viendo, nos está escuchando. Qué bueno, al pasar ese desierto no se sientan solas, abrumadas, porque ahí está la palabra. La palabra, está Dios del lado de uno y hay que entender en cada desierto el propósito por el cual estamos pasando. Hay una palabra que a mí me encanta, además tiene su promesa, ¿no? Que es Isaías. A mí me encanta Isaías porque siempre te dice por dónde estás pasando y por dónde Dios te ha hecho pasar, pero también te da una promesa, ¿no? Sí. Y está en Isaías 35, recuerdo, antes de la pandemia, Dios nos daba para ese año esta palabra, ¿no? Y Dios me la recordaba preparando esta palabra, ¿no? Dice en Isaías 35, dice en el versículo 1 empezaré, dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Dice la palabra también: florecerá profusamente, también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Dice en el versículo 3: fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Y esa palabra me llamaba mucho la atención, porque el Señor nos dice que haya una fortaleza, y esa fortaleza viene a través de su Espíritu en las manos cansadas, y también dice: afirmad las rodillas. Decías, Betty, que necesitamos de rodillas clamar, orar, o sea, y pedirle al Señor. Y hay muchas situaciones con nuestros hijos donde nosotros tenemos que afirmar. Una firmeza nos pide Dios, ¿no? Porque nos cuesta, es doloroso, pero no es a través de nosotros, es a través de esa fortaleza y de eso que afirma. El desierto afirma nuestra fe y nos lleva a ser mujeres de fe, de confianza. En ese quebranto Dios aumenta nuestra fe. Y decía también un versículo, ¿no? Me hacía notorio Betty, ¿no? Lo puedes leer, Betty, el 7, tú hacías notar. Sí, en el 7 hay una promesa hermosa de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre, para cuando ya hemos salido de ese desierto, de esa prueba. Y está en Isaías 35, 7, dice: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Entonces ahí vemos cómo florecemos en el desierto, en la prueba, ¿no? Salimos más afirmados, más afianzados hacia el Señor, porque hemos tenido ese proceso doloroso que ha sido de derramar lágrimas, quizás hasta ponernos ahí con el Señor a decir: ¿por qué, Señor, esto permite? Si yo, ¿no? A veces somos así. Pero después de salir de eso, pues Dios, ¿qué nos trae, no? El florecer como una rosa, y lo que dice aquí, ¿no? Esas bendiciones que vienen de parte de Dios para nuestras vidas. Y pues agarrarnos de Él, ¿no? En la palabra, que es el agua viva, en tener esa confianza también, a ahondar en ese punto, ¿no? De que en el desierto Dios los protegía, al pueblo de Israel les daba la comida, el alimento, el agua, como un padre, ¿no? Que cuidamos como padres. Nosotros así hacemos con nuestros hijos naturales, igualmente Dios hace con nosotros, ¿no? Y a veces pues un hijo se cae y dice: levántate, tú puedes, dale, ¿no? Y no corremos: ay, lo levantaremos, pobrecito, ¿no? Sino que le decimos: levántate, tú puedes. Y así el Señor, ¿no? Y por eso a veces pensamos que en el desierto estamos solos, pero el Señor está ahí al cuidado del proceso, al cuidado de esa prueba que estamos pasando o de ese desierto. El pueblo de Dios
recibió bendición en el desierto, pero cuando ellos confiaban Sí. y su necesidad era solo Dios, solo centraban su vida en Dios. Pero sin embargo, el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto porque se olvidaron de Dios. Entonces, ¿empezaron bien? Sí, pero muchos como terminaron postrados en el desierto, ¿no? El proceso en realidad es lo que no se sabe asumir muchas veces, pero cuando el proceso nos hace ver la meta y entendemos a dónde vamos a llegar, creo que es más liviana la situación. Lo importante para mí en lo que he vivido es asumir el proceso de nuestra vida con gozo, que cuesta. Exacto. Que cuesta, porque nadie se alegra de pasar pruebas, nadie está gozoso en ese momento. Pero ¿qué dice la palabra, no? Que alabemos al Señor. Así como David se gozaba. Es que yo pensaba algo y me daba cuenta de algo, ¿no? Y que decía que aún en el desierto, aún en ese momento, tú puedes estar dentro de la voluntad de Dios. Y eso yo me daba cuenta y decía, wow, Señor, porque amamos su voluntad, pero no amamos los procesos. Y aún amando su voluntad, queremos hacerla a nuestra manera y no como Dios quiere, ¿no? Esa es una de las cosas, ¿no? Y también me daba cuenta, meditando en el pueblo de Israel, es que sin desierto no vas a llegar a la tierra prometida. Ese era el propósito del desierto para el pueblo de Israel, llegar a la tierra prometida, ¿no? Sí. Y algo que a mí me gusta muchísimo es cuando el pueblo de Dios, el mar se abre y 2 millones de personas pudieron pasar por ese lugar, ¿no? Por ese desierto, pero Dios abrió el mar. Y cómo sus enemigos a la mitad quedaron postrados. Cómo Dios hizo que el mar se abriera y ahí se introducieron en el desierto. Y eso es como para seguir entendiendo que Dios siempre tiene un propósito, ¿no? En todo lo que hablamos hay un propósito. El propósito de Dios de llevar a la tierra prometida a su pueblo fue ese. Totalmente. Fue aquello. Y bueno, tenemos que pasar, tenemos que ser probados, ¿no? No se hace una joya tan bien pulida sin procesarla primero. Entonces es lo mismo para esto, ¿no? Yo me imagino que a Dios le duele nuestros desiertos, porque Él nos ama tanto, pero con ese mismo amor nos está formando. Totalmente. Terminamos, nos quedan pocos minutos, Betty, para despedirte, Rocío. Nos tenemos que despedir, pero siempre unas palabras para tal vez esas mujeres que nos están escuchando en este día o nos van a escuchar mañana, no sabemos, pero no importa, ¿no? Que puedan, aparte de aprender, también saber cómo edificar y cómo sembrar en ese desierto. Sí, bueno, animarlas, ¿no? Que yo personalmente he pasado pruebas muy duras, ¿no? Pero gracias a Dios que he podido salir de todas ellas, pero agarradas de la mano de Dios, buscarle en esa situación al Señor, ¿no? Eso era mi escape, mi refugio, digamos, ¿no? Y pues que se pasa, que eso no dura toda la vida, no es eterno, son procesos, son tiempos, ¿no? En las cuales entramos como seres humanos, personas y sobre todo como hijos de Dios, porque el Señor cada cierto tiempo nos está probando a ver si pasamos el examen, ¿no? Y si pasamos el examen, la prueba, el proceso, el desierto, nos da otro más fuerte, digamos, ¿no? Y así estamos, ¿no? Pues decirles que se puede, que Dios está ahí como estaba sustentando al pueblo de Israel en el desierto, que Él no se va a apartar, va a estar ahí contigo pasando ese proceso, esa lucha, y cuando salgas pues verás la bendición en tu vida que viene, ¿no? Que todo ese desierto se va a convertir en agua, en bendición, en florecer, ¿no? Como el pueblo de Israel, ¿no? Que produce flores, dice, ¿no? Que produce frutas, ¿no? Imagínate un desierto y en nuestra vida espiritual y personal así también, ¿no? Eso, amigas, ¿no? De motivarles y decirles que sí se puede con Dios.
Bueno, mis hermanas, despedirnos una vez más, agradeciendo a Dios por este tiempo, animarles a que si están en un desierto, sepan pasar el proceso. No es fácil, a veces nos preguntamos muchas cosas, pero lo importante es saber dar la cara, la talla para el proceso y ver el final, que es la tierra prometida. No te preocupes por lo que estás pasando, preocúpate cómo aferrarte a Dios en el proceso. Hasta luego, mis hermanas. Pues sí, yo decía antes algo, ¿no?, que crees que es bien necesario, y es volver. El desierto nos lleva a volver a la esencia, nos lleva también a ser más frágiles, que no es por nuestra fuerza ni nuestras capacidades, y también nos lleva a tener esa necesidad de Dios. Y bueno, decirte una palabra que está en el Salmo 37:4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es bien difícil experimentar ese deleite, pero la palabra lo dice. No te deleites en ti, no te deleites en cómo tú te encuentras, sino deleítate en el Señor. Y dice que Él te concederá. Ahí el Señor nos concede, nos da. Entonces, un abrazo, y para cualquier consulta o cualquier necesidad que tengas, nos puedes llamar. Un abrazo, un beso, y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.